Quisiera agradecer al Círculo Nórdico de Ministros de Cultura la invitación a formar parte de este panel sobre la libertad de expresión organizado para el evento Mundial Cult 2022 de la UNESCO. Al escuchar a los ministros de Cultura que acaban de hablar antes que yo, me siento obligada a presentarles a nuestro ministro de Cultura en Cuba a través del siguiente video. Oye, ¿qué pasó? No hable más. ¿Por qué? Porque no me da la gana, no hable más. Pues ahí, vas a hablar, habla. ¡Habla! No hable más. Los representantes del régimen cubano, incluso en la ONU, siempre dicen que no saben que los artistas están en prisión, ni tampoco sobre la represión de artistas y ciudadanos en Cuba por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Su defensa es que los activistas mienten o están pagados por agencias extranjeras. Lo que acabamos de ver en este video fue la llegada de artistas a una reunión preestablecida para hablar con el ministro de Cultura. Esto solo ocurrió después de que unos 500 artistas intelectuales permanecieran durante todo un día y hasta altas horas de la noche frente a su oficina unos meses antes. Llevábamos años pidiendo una reunión para hablar de la represión a los artistas en Cuba, algo que el ministro siempre negó que existiera. Los alrededores del Ministerio de Cultura estaban rodeados de policías y agentes de la seguridad del Estado. El manotazo del ministro para quitarle el teléfono a un artista y periodista que estaba grabando fue el gesto reconocido por la policía como la orden para llevar a los artistas detenidos. El sonido que oímos era una grabación hecha de forma secreta dentro del autobús cuando los artistas eran transportados fuera del ministerio. El ministro de Cultura se limitó a mirar, no hizo nada para impedirlo. Ahora, al menos, no puede negar que la violencia contra los artistas en Cuba existe. Después de esto, artistas, activistas y la sociedad civil se organizaron y pidieron su dimisión dirigiéndose al sistema de peticiones de la Asamblea Nacional. No solo seguimos esperando una respuesta, sino que el ministro fue defendido ferozmente por el presidente y sigue siendo el ministro de Cultura hoy en día. Por eso dije que sí a esta invitación para hablar aquí en el evento titulado Fortalecimiento de las políticas culturales para promover la libertad artística. Porque no tenemos a dónde ir en Cuba para pedir nuestros derechos, porque busco solidaridad con los cubanos que hoy están en prisión solo por decir la palabra libertad en las calles, que es su derecho constitucional bajo la nueva Constitución. Nos sentimos indefensos, hemos agotado todas las vías legales y de activismo pacífico para ser escuchados sin más respuesta del régimen cubano que la violencia y la represión. Hubiera preferido no estar aquí, quiero estar en mi estudio haciendo mi trabajo artístico, pero no puedo permanecer indiferente cuando mis compañeros están en prisión o como yo expulsados del país. Se supone que los artistas deben reflejar la época en la que viven. Por eso en Cuba puedes estar en la cárcel. ¿Cómo se puede tener cultura cuando en un año más de 250.000 personas huyen del país por miedo? En Cuba se vive una cultura del terror. ¿Cómo podemos hacer arte o tener cultura en estas condiciones? ¿Es el arte siquiera una opción? El moderador nos preguntó antes qué se necesita en las políticas culturales globales para afrontar estos retos. Se puede pensar en espacios como este donde escuchar testimonios directos, pero hay que encontrar la manera de que los regímenes no estén protegidos si sus ciudadanos son vulnerables. Hay que acabar con la doble censura. Para ello, los organismos de cooperación exterior y las organizaciones como la UNESCO no deben limitarse a trabajar y apoyar a los artistas con la aprobación del régimen o con proyectos culturales patrocinados por el Estado, sino también con los proyectos artísticos independientes y los espacios culturales ajenos al régimen. No dar acceso a estos recursos limita la oportunidad de que existan contranarrativas, lo que da lugar a una idea monolítica de la cultura diseñada por los regímenes y no por los artistas o el pueblo. Pone en una situación aún más precaria a los artistas que ya están arriesgando mucho para hacer obras de arte honestas y aportar una perspectiva diferente de la cultura. No se está protegiendo a los artistas en riesgo ni defendiendo la libertad de expresión si se apoya económicamente solo a los artistas aprobados por el régimen. No apoyar estos proyectos independientes educa a los artistas más jóvenes en un modelo en el que la opción es dejar de defender sus ideas sobre la cultura y la política, porque el único resultado sería su aislamiento de todo, aumentando su miedo a quedar reducidos a la nada.
Cuando organizaciones internacionales colaboran únicamente con los regímenes, se convierten en instrumentos de censura. La solución para defender la diferencia no puede ser que todo el que piense diferente se convierta en un exiliado. Por ejemplo, está el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, FIDC. Les animo a que destinen su apoyo a los artistas independientes, a la sociedad civil, especialmente en países como Rusia, Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde hay un decreto como el 349 que limita la independencia del arte y el 370 que condena a la gente a cuotas impagables o a la cárcel por expresar su opinión o mostrar documentación sobre violaciones de los derechos humanos en las redes sociales, como el video que les he mostrado hoy aquí. ¿Cómo podemos producir libertad de expresión si no tenemos ningún apoyo y protección ni de nuestro país ni de instituciones como la UNESCO? Los artistas independientes y la sociedad civil no pueden participar en ninguno de los eventos patrocinados por la UNESCO en Cuba. Por poner un ejemplo, mi obra está en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, pero no puedo entrar en la institución. Ahora imagínense que intentemos entrar en un evento de la UNESCO en Cuba. Imposible, no nos dejarían ni salir de la casa. ¿Cómo podemos tener cultura si el acceso no es igual para todos? Y en una situación aún más difícil se encuentran los periodistas independientes en Cuba. Por ejemplo, El Toque, una plataforma de periodismo independiente que se ve como moderada, tuvo en los últimos 21 días 20 periodistas que abandonaron el proyecto por la presión y las amenazas de la seguridad del Estado. ¿Cómo podemos tener cultura si no hay alternativas a las noticias falsas y materiales de propaganda del Estado? Muchos de esos periodistas se han graduado recientemente de la universidad. Hoy la vida en las universidades en Cuba es inaceptable. Los estudiantes son expulsados por firmar una carta de apoyo a un compañero que ha sido injustamente separado de sus estudios o por escribir cosas como socialismo sí, represión no. Ahora ni siquiera las personas que son de la misma posición política del régimen pueden tener espacio para protestar, para sugerir, para susurrar. Es una práctica naturalizada la expulsión de profesores por publicar un artículo en una revista independiente o por hacer una pregunta en clase, incluso por analizar la nueva Constitución en una clase de Derecho. Los invito a visitar el sitio web Observatorio de Libertad Académica, donde registran la violación de la libertad de expresión en el ámbito académico en Cuba. Mientras tanto, hace un año, un militar de alto rango, con vínculos con el servicio secreto en Cuba, entre comillas, vestido y vetado por el régimen como un legítimo profesor académico, es invitado a un congreso académico internacional para presentar, entre comillas, la verdad de lo que sucede en Cuba. ¿Quién debe ser el experto para instituciones como la UNESCO? ¿El que crea e instituye la censura y la violencia o el pueblo que la recibe? ¿Quién tiene derecho a generar cultura? ¿Quién tiene voz autorizada en los lugares donde se decide la definición de la historia presente? Hay una alarmante tendencia de autoritarismo en el mundo. Ninguno de los dictadores, de los autócratas, de los censores, quiere que quede constancia de su hacer. El arte es una forma de descubrir, de recordar. Las señales están ahí. No tenemos que esperar a que alguien sea asesinado. Defendamos el arte hecho por el pueblo en lugar de promover el uso de la cultura como propaganda política por parte de los regímenes. Porque el arte sobrevive a cualquier régimen. Ellos lo saben, pero nosotros también lo sabemos.